Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Expreso mi amor por el presidente Russell M. Nelson y mi gratitud por la incomparable influencia que tuvo sobre cada uno de nosotros. Y a nombre de todos nosotros, le agradezco a Dios por la vida noble del presidente Dallin H. Oaks. Con cada año que pasa, siento más amor por nuestro Salvador Jesucristo y su misericordiosa expiación. Su sacrificio supremo, que aseguró la victoria sobre la muerte y el pecado, es la mayor contribución de toda la historia de la humanidad. Comprender su don divino es para mí una lección celestial inconclusa que continuará más allá de la tumba. La poderosa compasión del Salvador al perdonar el pecado y sanar las heridas causadas por los pecados de otros es la manifestación más milagrosa del amor de Dios. Mi deseo es dar esperanza a quienes buscan el perdón de pecados muy graves y brindar consuelo a quienes buscan sanación de las heridas causadas por los pecados graves de otras personas. La sanación y el perdón se hallan en toda su plenitud en el amor expiatorio de Jesucristo. Si han pecado y están en el proceso de arrepentirse totalmente, o tienen el deseo de hacerlo y sentir el gozo inefable del perdón, sepan que ese milagro los espera. El Salvador continuamente invita: venid a mí. Fortalecer su fe en nuestro Salvador Jesucristo vigorizará el anhelo del alma de conocerlo, creer en Él y entregarle el corazón. Enos preguntó sobre su propio perdón. Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? El Señor respondió: por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto. Moroni agregó: si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente. Dejar el pecado, volverse a Dios y fortalecer su fe en Jesucristo es un hermoso comienzo. Someter humildemente su voluntad a Dios incluye reconocer un pecado grave ante su obispo o presidente de rama, aunque el perdón completo viene del Salvador. El perdón es un don divino que se ofrece mediante la gracia de Jesucristo. El deseo de regresar a Dios se acompaña de la determinación de ser totalmente honestos con su Padre Celestial, con ustedes mismos, con quienes han sufrido daño y con su líder del sacerdocio. Su Padre Celestial se regocija en la determinación de ustedes de venir a Él con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Tener un espíritu contrito es ponerse con humildad en las manos de Dios. Tener un corazón quebrantado trae lo que Pablo describe como la tristeza que es según Dios, un gran deseo de volver a Él, sea cual sea el costo. Su anhelo los lleva a querer reparar lo que han roto, aunque al darse cuenta de que hay cosas que no pueden reparar, oran con fervor para que el Señor, mediante su gracia, ayude a sanar a quienes han sido heridos por las acciones de ustedes. Los efectos de los pecados graves en los demás suelen ser muy difíciles de superar. ¿Están siguiendo el ejemplo de los hijos de Mosía, quienes se esforzaron celosamente por reparar todos los daños que habían causado? Hablen con aquellos a quienes respeten en cuanto a lo que quizás no estén viendo. Mientras preparaba este discurso, recibí un correo electrónico inesperado de una persona en proceso de arrepentimiento que desea volver a la iglesia. Su ex esposa aún sufría por la pérdida de su matrimonio eterno, las dificultades con los hijos, la pérdida de seguridad económica, no poder estar al día con los gastos
y los sentimientos tan agobiantes de haber sido traicionada. Me contó que su líder del sacerdocio se sintió inspirado a pedirle que considerara con espíritu de oración qué más podía hacer por su ex esposa e hijos. Con permiso, cito una parte del correo electrónico. Primero, pensé que el dinero que cedí en la sentencia de divorcio era generosidad de sobra, pero mi presidente de rama me animó a ayunar y orar al respecto. Al principio batallé con la idea de una mayor restitución. Ya que mis pecados no eran de índole económica, pensaba cuál era el verdadero significado de restitución generosa. Pero pronto noté que no era solo un asunto de dinero. Mis líderes del sacerdocio se reunieron con mi ex esposa y mis hijos, y notaron que aún sufrían y que no habían sanado. Mi nueva meta era seguir adelante con fe. Simplemente expresé mi deseo de ayudar sin condiciones. Decidí enviar a mi ex esposa una cantidad específica de cada nómina, que era una buena parte de mi salario neto. Antes de hacer el primer pago, el Señor inspiró en mi mente la necesidad de pagar el doble de esa cantidad. He aprendido que la restitución no consiste solo en el dinero, sino en dedicar humildemente mi vida al Señor. El dinero es para ayudar a sustituir lo que le quité a mi familia por mis malas decisiones. Se trata de hacer y cumplir promesas sin esperar nada a cambio y evitar que ella se preocupe por las cuentas, para que se pueda buscar el Espíritu. Tal vez los esfuerzos de ustedes por restaurar lo que han roto no tengan que ver con el dinero, pero al deliberar humildemente en consejo con el Señor, quizás descubran que pueden hacer más. Cuando busquen el perdón del Señor, sean pacientes mientras aguardan su aprobación plena. Consideren estos versículos. Se humillaron hasta lo más profundo de la humildad y clamaron fuertemente a Dios, sí, todo el día. Pero el Señor fue lento en oír su clamor a causa de sus iniquidades. Sin embargo, oyó sus clamores y empezó a aligerar sus cargas. Y empezaron a prosperar gradualmente. Sean pacientes, pues el Señor les da su bendición y aprobación gradualmente. En el tiempo del Señor sentirán su voz diciéndoles: no dejes que te perturben más estas cosas. Si siguen acudiendo al Salvador, un día su Padre Celestial depurará sus corazones de toda culpa por los méritos de su Hijo. Para aquellos de ustedes que han sido injustamente heridos por los pecados graves de otra persona, deseo compartir el amor y la compasión del Salvador, su consuelo y paz. Pese a la tristeza que han sentido, el dolor, la pérdida, el agobiante sentimiento de traición, el vuelco radical que ha dado su vida, les aseguro con toda certeza que el Salvador los conoce y los ama. Acudan a Él. Él es su consuelo y fortaleza. Él enviará a sus ángeles para sostenerlos. ¿Cuándo desaparecerá el dolor? ¿Disminuirá el pesar? ¿Se olvidarán de los recuerdos no deseados? No lo sé. Pero sí sé que Él tiene el poder para extraer belleza de las cenizas del sufrimiento. Nuestros amados hermanos y hermanas de Grand Blanc, Michigan, con su fe inquebrantable en Jesucristo, su valor y su altruismo, han recibido y recibirán en abundancia, en las semanas y meses venideros, el amor y la paz incomparables del Salvador. Al continuar ustedes depositando su confianza en Él, sus nubes de tinieblas y sollozos nocturnos de angustia se transformarán en cascadas de lágrimas de gozo y paz al alba. Vuestra tristeza se convertirá en gozo y nadie os quitará vuestro gozo. Ese momento llegará, testifico que llegará. Es posible hallar el amor expiatorio de Jesucristo aún en las situaciones más difíciles, pero todos tenemos la necesidad constante de la gracia expiatoria de nuestro Salvador. El presidente Dallin H. Oaks enseñó:
Debido a su experiencia expiatoria en la vida terrenal, el Salvador puede consolar, sanar y fortalecer a todos los hombres y mujeres de todas partes, pero creo que lo hace solamente con aquellos que lo buscan y piden su ayuda. El apóstol Santiago enseñó: humillaos delante del Señor, y Él os ensalzará. Nos hacemos merecedores de esa bendición si creemos en Él y oramos para pedir su ayuda. Recibí permiso del elder Robert A. Wells, querido amigo y autoridad general, de 97 años, para contar su experiencia de hace más de 60 años. En 1960, mientras vivía en Paraguay y trabajaba en la banca internacional, Robert Wells, de 32 años, y su esposa Meryl volaban desde Paraguay hasta su hogar en Uruguay, pilotando 2 aviones, uno cada uno. Al encontrarse con nubes espesas, Robert y Meryl perdieron contacto visual y radial entre sí. Robert aterrizó sin demora y se enteró de que el avión de su esposa se había estrellado. No sobrevivieron ni su esposa ni los 2 amigos que volaban con ella. Sus hijos de 7, 5 y 2 años estaban en casa en Asunción. El elder Wells habló de su pesar. Las palabras jamás bastarán para expresar el dolor que me atravesaba, que me consumía las emociones y me adormecía los sentidos. Derramaba lágrimas de profunda tristeza sin cesar. Para empeorar la situación, mientras mi cabeza trataba de lidiar con la devastadora realidad del fallecimiento de mi esposa, comencé a sufrir una tremenda culpa al sentirme responsable del accidente. Robert se culpaba por no haber pedido que se revisara mejor el avión y por no haber dado instrucciones adecuadas a su esposa para volar empleando los instrumentos. Se culpaba de negligencia. Robert dijo: mi mente se hallaba aturdida. Solo existía por el bien de los hijos, nada más. Perdí el deseo de seguir adelante. Con el tiempo, Robert fue bendecido con una experiencia muy espiritual y relató lo siguiente. Una noche, aproximadamente 1 año después, mientras me encontraba de rodillas orando, ocurrió un milagro. Mientras oraba e invocaba a mi Padre Celestial, sentí como si el Salvador se pusiera a mi lado y oí una voz audible que me hablaba estas palabras al alma y a los oídos. Robert, mi sacrificio expiatorio pagó por tus pecados y tus errores. Tu esposa te perdona, tus amigos te perdonan. Yo te quitaré esa carga. Desde ese momento desapareció de mí aquella carga de culpa y desaparecieron de manera asombrosa. Había sido rescatado. De inmediato comprendí el poder abarcador de la expiación del Salvador que se aplicaba directamente a mí y experimenté una luz y un gozo como nunca antes. Se me había dado un don que yo no había merecido, el don de la gracia del Señor. No lo merecía, no había hecho nada para merecerlo, pero Él me lo dio de todos modos. Hermanos y hermanas, ruego que seamos santificados en Cristo por la gracia de Dios mediante el derramamiento de la sangre de Cristo y lleguemos a ser santos sin mancha. Testifico del amor, la misericordia y la gracia de nuestro Salvador y Redentor. Él vive. Somos suyos, somos hijos del convenio. Al grado en que creamos en Él, lo sigamos y confiemos en Él, nos elevará por encima de nuestros pesares y pecados. Entonces, viviremos con Él por siempre jamás, más allá de esta vida terrenal, en la casa de su Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.